¿Sabías que el creador del Señor de los Anillos no solo dejó un legado literario inmortal, sino que también su muerte estuvo rodeada de detalles poco conocidos que sorprenden incluso a sus más fieles seguidores? J.R.R. Tolkien, el hombre que dio vida a la Tierra Media, pasó sus últimos días de una manera muy distinta a lo que muchos imaginan. Su despedida del mundo real guarda historias conmovedoras, anécdotas inesperadas y símbolos ocultos que pocos han escuchado. Desde las cartas que escribió en sus últimos años, hasta la sorprendente conexión con su esposa que se refleja en su tumba, la muerte de Tolkien tiene aspectos que revelan más sobre el hombre detrás del mito que sobre el autor en sí. En este vídeo, vamos a descubrir lo que no sabía sobre su partida, esos detalles íntimos y a veces hasta poéticos que hacen que su vida y su muerte parezcan formar parte de una de sus propias historias. Así que quédate, porque lo que te voy a contar sobre los últimos días de J.R.R. Tolkien cambiará la manera en que ves a este legendario escritor. John Ronald Reuel Tolkien nació el 3 de enero de 1892 en Bloemfontein, en el estado libre de Orange, un pequeño estado independiente ubicado en lo que hoy es Sudáfrica. Su llegada al mundo estuvo marcada por un entorno muy distinto al que más tarde inspiraría sus historias, porque aquel lugar árido, seco y caluroso contrastaba con los bosques y paisajes verdes que luego poblarían la Tierra Media. Desde el inicio, su vida estuvo rodeada de contrastes, de pérdidas y también de momentos de belleza que marcarían profundamente su manera de ver el mundo. Su padre, Arthur Tolkien, trabajaba en un banco en Sudáfrica, mientras que su madre, Mabel Suffield, fue una mujer de enorme sensibilidad y cultura. Fue ella quien más tarde se convertiría en la primera gran influencia de Ronald, como lo llamaban en casa. La infancia de Tolkien en Bloemfontein no fue del todo fácil. El clima extremo, los insectos y la distancia de Inglaterra eran un desafío constante. Se cuenta que, siendo apenas un bebé, fue mordido por una araña grande, un hecho que algunos biógrafos relacionan, aunque de manera simbólica, con la posterior aparición de criaturas como Shelob, la gran araña del Señor de los Anillos. Aunque Tolkien siempre negó que aquella experiencia hubiera inspirado directamente a sus monstruos, es interesante pensar que incluso en la infancia hubo huellas que parecían anunciar lo que estaba por venir. Cuando Ronald tenía apenas 3 años, su padre enfermó gravemente de fiebre reumática y murió en Sudáfrica. Esa tragedia obligó a Mabel a regresar con sus 2 hijos, Ronald y su hermano menor Hilary, a Inglaterra. Así comenzó un nuevo capítulo de su vida, esta vez en un entorno mucho más cercano al que inspiraría su obra. En Inglaterra, la familia Tolkien se instaló primero en Birmingham y luego en la pequeña localidad rural de Sareole, a las afueras de la ciudad. Este lugar resultó ser fundamental en la vida del joven Tolkien. Los campos, los molinos, los bosques y la tranquilidad de Sareole alimentaron su imaginación y dejaron una huella imborrable. Años después, él mismo admitiría que muchas de las descripciones de la comarca, el hogar de los hobbits, surgieron directamente de esos recuerdos de infancia. Aquellos veranos entre prados verdes, junto a su hermano, corriendo libremente y explorando los alrededores, se convirtieron en la esencia de un mundo idealizado que más tarde daría vida a su literatura. Pero la vida de Ronald no estuvo exenta de nuevas dificultades. Su madre, Mabel, se convirtió al catolicismo, una decisión que no fue bien vista por su familia protestante, lo que la llevó a vivir prácticamente aislada y con recursos económicos limitados. A pesar de las dificultades, Mabel se entregó por completo a la educación de sus hijos. Ella fue quien les enseñó a leer, a escribir y, sobre todo, a amar las palabras. Les introdujo en la literatura clásica, en los cuentos de hadas y en las lenguas antiguas. Se puede decir que Mabel fue la primera maestra de Tolkien, y que sin ella, tal vez nunca habría nacido el genio lingüista y narrador que conocemos hoy. Lamentablemente, la tragedia volvió a golpear a la familia cuando Mabel murió en 1904, a causa de complicaciones derivadas de la diabetes, una enfermedad incurable en aquel tiempo. Ronald tenía solo 12 años. La muerte de su madre fue un golpe devastador para él, pero también un momento clave en su formación. Antes de morir, Mabel había confiado la tutela de sus hijos al sacerdote católico Francis Xavier Morgan, quien se convirtió en una figura paterna para Ronald. Ese vínculo con el catolicismo y con la figura de Morgan marcaría no solo su fe personal, sino también muchos de los valores que impregnan su obra, desde la lucha entre el bien y el mal hasta la presencia constante de la esperanza y la redención. Durante su adolescencia, Ronald mostró un talento especial para los idiomas. No se conformaba con aprender lo que se enseñaba en la escuela, sentía una fascinación casi obsesiva por la estructura y el sonido de las lenguas. Aprendió latín, griego,
gótico, finlandés y galés, entre otros, y llegó a inventar sus propios idiomas de fantasía, mucho antes de que pensara en usarlos en novelas. Ese amor por las lenguas fue, sin duda, la semilla de lo que después se convertiría en su gran legado literario. En la King Edward's School de Birmingham, Tolkien se destacó como un estudiante brillante y curioso. No solo le atraían las lenguas, también la mitología y la literatura medieval. Se pasaba horas leyendo leyendas nórdicas, poemas épicos como el Beowulf y relatos de héroes olvidados. Estos textos antiguos se convirtieron en una fuente inagotable de inspiración que, muchos años más tarde, cristalizaría en las historias de la Tierra Media. Pero no todo era estudio. En su juventud también descubrió la amistad, un valor que más tarde tendría un papel central en su obra. Formó parte de un grupo llamado TCBS, Tea Club and Barrovian Society, integrado por un pequeño círculo de amigos con quienes compartía conversaciones literarias, debates filosóficos y un profundo sentido de camaradería. Esta hermandad de jóvenes soñadores lo acompañaría hasta la Primera Guerra Mundial, cuando muchos de ellos perderían la vida en las trincheras, dejando en Tolkien un vacío doloroso y la necesidad de dar sentido a la pérdida a través de sus escritos. A los 16 años, Ronald conoció a Edith Bratt, una joven 3 años mayor que él, quien se convertiría en el gran amor de su vida. Su relación no fue sencilla al inicio, pues el padre Francis Morgan no veía con buenos ojos que un adolescente tan prometedor se distrajera con un romance. Llegó incluso a prohibirle que la viera hasta que cumpliera 21 años. Tolkien, obediente pero firme en sus sentimientos, esperó pacientemente. Y cuando alcanzó la mayoría de edad, lo primero que hizo fue declararle nuevamente su amor a Edith, demostrando la misma lealtad y perseverancia que luego caracterizaría a los protagonistas de sus historias. Esta primera etapa de la vida de Tolkien estuvo marcada por la pérdida, el sacrificio, el amor y la esperanza. Todo lo que vivió en su infancia y juventud, desde los paisajes de Sareole hasta el dolor de la orfandad, pasando por su pasión por los idiomas y el descubrimiento del amor verdadero, se convertiría en la base emocional y creativa sobre la que edificaría sus mundos literarios. Su historia personal se entrelazaba con las historias que más tarde contarían hobbits, elfos y hombres en sus batallas épicas. Podemos decir que, mucho antes de escribir El Hobbit o El Señor de los Anillos, Tolkien ya estaba viviendo su propio viaje del héroe. Un viaje que comenzó en tierras lejanas de Sudáfrica, se fortaleció en los verdes campos de Inglaterra y se consolidó en el corazón de un joven soñador que veía en las palabras no solo un medio de comunicación, sino una forma de dar sentido al mundo. Cuando pensamos en J.R.R. Tolkien, solemos imaginarlo como un académico rodeado de libros, un escritor que dio vida a mundos de fantasía llenos de elfos, hobbits y dragones. Sin embargo, detrás de toda esa riqueza literaria se encuentra una experiencia profundamente dolorosa que marcó de manera irreversible su visión de la vida, la Primera Guerra Mundial. En 1914, cuando estalló el conflicto, Tolkien tenía apenas 22 años. Era un joven lleno de sueños, con una prometedora carrera académica en la Universidad de Oxford, donde estudiaba lengua y literatura inglesa. Ya había comenzado a experimentar con la creación de lenguas y a escribir relatos que evocaban mundos fantásticos. Sin embargo, como para millones de jóvenes de su generación, la guerra cambió todo de un momento a otro. Al principio, Tolkien no se enlistó de inmediato. Muchos de sus compañeros corrieron a unirse al ejército británico movidos por un entusiasmo patriótico que pronto se apagaría en las trincheras. Él, en cambio, decidió terminar sus estudios antes de ir al frente, una decisión que le valió críticas pero que también le permitió graduarse y consolidar sus intereses intelectuales antes de lanzarse a un destino incierto. Finalmente, en 1915, tras obtener su título, se unió a los Lancashire Fusiliers, un regimiento de infantería. El entrenamiento militar fue duro, pero nada podía compararse con lo que encontraría en el frente. En 1916, Tolkien fue enviado a Francia, donde participó en la tristemente célebre batalla del Somme, una de las más sangrientas de toda la guerra. Esta batalla duró más de 4 meses y dejó más de 1 millón de muertos y heridos entre ambos bandos. Fue en este escenario devastador donde Tolkien enfrentó de cerca el horror de la guerra moderna. Trincheras infestadas de ratas, barro hasta las rodillas, bombardeos constantes, cadáveres esparcidos por el campo y una sensación permanente de desesperanza. En cartas posteriores, Tolkien describió esa experiencia como un mundo de muerte y podredumbre. No era solo la destrucción física lo que lo afectaba, sino también la pérdida emocional. Varios de sus amigos más cercanos del grupo TCBS
Aquellos jóvenes con los que había compartido sueños literarios y conversaciones profundas, murieron en combate. Entre ellos estaban Robert Hilson y Jeffrey Bache Smith, quienes habían sido una especie de hermandad para él. Cada muerte fue un golpe demoledor que le dejó cicatrices emocionales imposibles de borrar. La guerra, sin embargo, no destruyó su espíritu creativo. Al contrario, en medio de la desolación, Tolkien comenzó a escribir los primeros mitos y relatos que más tarde formarían el núcleo de lo que hoy conocemos como la mitología de la Tierra Media. Durante los momentos de reposo en las trincheras, con la constante amenaza de los proyectiles, anotaba ideas, bocetos de lenguas y fragmentos de historias. Fue allí donde nacieron los primeros esbozos de lo que luego sería el Silmarillion. Es como si, rodeado de muerte, Tolkien se aferrara a la vida creando mundos imaginarios donde la lucha entre el bien y el mal, la esperanza y la oscuridad, se volvía más clara y trascendental. La experiencia de la guerra se refleja en muchas escenas de su obra. Los paisajes desolados de Mordor, con su tierra estéril y su cielo envenenado por el humo, evocan las imágenes de los campos devastados por los bombardeos. Los hobbits, pequeños y aparentemente insignificantes, representan a los hombres comunes que se vieron obligados a enfrentar fuerzas descomunales en la guerra. Y la sensación constante de que incluso en medio del horror la esperanza puede sobrevivir, está directamente ligada a las lecciones que Tolkien aprendió en esos años terribles. La salud de Tolkien también sufrió las consecuencias del conflicto. En octubre de 1916, contrajo la llamada fiebre de las trincheras, una infección transmitida por piojos que provocaba fiebre alta, dolores intensos y agotamiento extremo. Fue evacuado del frente y trasladado a Inglaterra para recibir tratamiento. Esta enfermedad, aunque debilitante, probablemente le salvó la vida, porque muchos de sus compañeros murieron en combates posteriores mientras él se recuperaba. Durante su convalecencia en hospitales militares, Tolkien continuó escribiendo. Aprovechó el tiempo para dar forma a sus mitos, para seguir desarrollando lenguas inventadas y para soñar con un mundo diferente al que lo rodeaba. En esos días de reposo, se fortaleció la convicción de que su destino no era solo sobrevivir, sino también dejar un legado a través de sus palabras. La Primera Guerra Mundial dejó una huella imborrable en Tolkien, no solo como escritor, sino como ser humano. La brutalidad, el sufrimiento y la pérdida lo enfrentaron al lado más oscuro de la humanidad, pero también reforzaron en él la importancia de la amistad, la lealtad y la resistencia frente al mal. No es casual que en sus libros los héroes no sean guerreros poderosos, sino personajes humildes, como los hobbits, que muestran un valor inmenso al enfrentarse a fuerzas mucho más grandes que ellos. Años más tarde, cuando fue consultado sobre la relación entre la guerra y su obra, Tolkien admitió que sus experiencias habían influido profundamente en su manera de narrar. Nunca escribió directamente sobre la Primera Guerra Mundial, pero el eco de aquel conflicto está presente en cada batalla, en cada pérdida y en cada sombra de sus historias. De hecho, algunos críticos consideran que la Comunidad del Anillo es un reflejo simbólico de aquellos jóvenes del TCBS que soñaban con cambiar el mundo y que fueron arrasados por la guerra. Para Tolkien, escribir no solo fue un acto de creación, sino también una forma de sanar, de honrar a los que se fueron y de mantener viva la esperanza. Cuando terminó la guerra, Tolkien regresó a Inglaterra debilitado, marcado por el dolor de las pérdidas, pero con un tesoro invaluable, los primeros cimientos de la Tierra Media. Lo que había empezado como un refugio en medio del horror, se transformaría en una obra monumental que daría sentido a toda su vida. En resumen, la Primera Guerra Mundial no solo fue un episodio en la vida de Tolkien, fue la forja en la que se templó su espíritu creativo. Sin esas experiencias, sin ese contacto brutal con la muerte y la destrucción, quizás nunca habría escrito historias tan profundas sobre el valor, la amistad y la resistencia frente a la oscuridad. Porque, en el fondo, la guerra le enseñó que incluso en el paisaje más devastado puede brotar una chispa de esperanza, y esa chispa es la que arde en cada página de sus libros. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Tolkien no solo había sobrevivido a un conflicto devastador, sino que también había emergido con una visión distinta del mundo. Aunque su salud se vio debilitada por la fiebre de las trincheras, su espíritu creativo se mantuvo intacto. Volvió a Inglaterra con una misión silenciosa: transformar todas aquellas notas, relatos y lenguas que había esbozado en los momentos de descanso de la guerra en un proyecto de vida. En 1918, después de recuperarse de sus dolencias, Tolkien retomó sus estudios y comenzó a trabajar como lexicógrafo en el Oxford English Dictionary.
Su tarea consistía en investigar el origen y evolución de las palabras de origen germánico, lo que encajaba a la perfección con su pasión por la filología, es decir, el estudio histórico de las lenguas. Para muchos, este trabajo podría haber resultado tedioso, pero para Tolkien fue una oportunidad invaluable. Analizar minuciosamente las raíces de las palabras le dio herramientas que luego aplicaría en la creación de sus propios idiomas ficticios. Poco después, se convirtió en profesor en la Universidad de Leeds, donde enseñó lengua inglesa. Allí comenzó a ganarse la reputación de un académico brillante y apasionado, capaz de hacer que incluso los textos más antiguos y difíciles cobraran vida frente a sus estudiantes. Con el tiempo, regresó a su alma mater, Oxford, donde permanecería gran parte de su carrera, primero como profesor de lengua anglosajona y más tarde como catedrático de lengua y literatura inglesa. En las aulas, Tolkien no era un académico convencional. Sus clases estaban llenas de entusiasmo, dramatización y hasta humor. Se cuenta que podía recitar extensos pasajes de Beowulf en anglosajón con una voz tan imponente que parecía transportar a los estudiantes a otra época. Para él, las lenguas antiguas no eran meros objetos de estudio, eran portales hacia mundos desaparecidos, y enseñarlas significaba revivirlos. Sin embargo, lo que realmente distinguió a Tolkien no fue solo su capacidad como profesor, sino su obsesión por la creación de lenguas artificiales. Desde su adolescencia, había sentido fascinación por la música de los sonidos, por las estructuras gramaticales y por la forma en que una lengua podía reflejar la identidad de un pueblo. Para él, inventar una lengua no era un pasatiempo aislado, era crear una cultura, una historia y una visión del mundo. El ejemplo más claro de esta pasión es el quenya, también conocido como el latín élfico, que Tolkien desarrolló inspirado en el finlandés y el latín. Esta lengua poseía una estructura gramatical compleja y una musicalidad elegante, propia de un pueblo elevado y refinado como los elfos de Valinor. El quenya no era simplemente un conjunto de palabras, era una lengua viva que tenía poemas, canciones y oraciones. Tolkien la concebía como un idioma para la belleza, para la expresión artística y espiritual. Junto al quenya, creó también el sindarin, otra lengua élfica inspirada en el galés, con un sonido más suave y fluido, como un río en movimiento. El sindarin representaba a los elfos que habitaban en la Tierra Media, un pueblo más cercano a los hombres y a los acontecimientos del mundo. A diferencia del quenya, que se usaba en contextos más solemnes, el sindarin se convirtió en la lengua cotidiana de los elfos, lo que demuestra el nivel de detalle con el que Tolkien pensaba en la función social de cada idioma. Pero no se detuvo allí. También diseñó el Cthul, la lengua secreta de los enanos, con sonidos duros y guturales que reflejaban la naturaleza recia y trabajadora de ese pueblo. Además, ideó el lenguaje negro de Mordor, utilizado por Sauron para imponer su dominio, un idioma áspero y agresivo que transmitía poder y corrupción. Incluso los hobbits, aparentemente tan cercanos al inglés, tenían expresiones y giros lingüísticos que los diferenciaban, otorgándoles identidad propia dentro del vasto mosaico cultural de la Tierra Media. Cada lengua creada por Tolkien estaba acompañada de un sistema de escritura. Los Tengwar, por ejemplo, eran los bellos caracteres élficos que muchos fanáticos hoy reproducen en tatuajes y objetos de colección. Para Tolkien, inventar un idioma implicaba también darle una estética visual, como si de verdad hubiera surgido de la pluma de un pueblo con historia milenaria. Este nivel de detalle no era un simple capricho intelectual. Tolkien creía firmemente en una idea que expresó en varias ocasiones: una lengua merece una historia. Es decir, no basta con inventar palabras y gramática, una lengua debía pertenecer a un pueblo, con su mitología, su geografía y sus costumbres. Por eso, la invención de idiomas y la escritura de mitos iban de la mano. El Silmarillion nació como el trasfondo necesario para dar coherencia a las lenguas élficas, y más tarde, El Hobbit y El Señor de los Anillos se construyeron sobre esos cimientos. A medida que su carrera académica avanzaba, Tolkien consolidaba este proyecto monumental en silencio. A su alrededor, muchos lo veían como un profesor excéntrico, un filólogo que se entretenía inventando lenguas imposibles. Pocos podían imaginar que aquel pasatiempo acabaría revolucionando la literatura moderna. Además de su trabajo solitario, Tolkien encontró un espacio de amistad y creatividad en un grupo literario que resultó decisivo, los Inklings. Este círculo, que se reunía en la taberna de Eagle and Chill de Oxford, estaba integrado por escritores y académicos que compartían sus manuscritos y discutían ideas. Entre ellos estaba C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, con quien Tolkien mantuvo una amistad entrañable,
aunque también marcada por diferencias literarias y religiosas. En las reuniones de los Inklings, Tolkien leía fragmentos de sus mitos y relatos, recibiendo comentarios y críticas. Estos encuentros fueron un espacio donde su obra comenzó a cobrar forma pública, aunque todavía faltaban años para que el mundo conociera El Hobbit y El Señor de los Anillos. Fue en estas tertulias donde Tolkien encontró el apoyo y la motivación para seguir adelante con un proyecto que parecía demasiado grande para una sola vida. Mientras tanto, su reputación como académico crecía. Publicó trabajos importantes sobre literatura medieval, entre ellos su célebre conferencia sobre Beowulf, que transformó la manera en que se entendía este poema épico. Para Tolkien, las antiguas leyendas no eran meras curiosidades del pasado, sino expresiones vivas de la imaginación humana que aún tenían mucho que decirnos. Esa convicción se reflejaba también en su propia obra, que buscaba darle a Inglaterra una mitología que él sentía que le faltaba. En esta etapa, la vida de Tolkien se convirtió en una doble existencia. Por un lado, el profesor respetado y académico riguroso, y por otro, el creador de lenguas y mundos imaginarios que solo compartía con un círculo íntimo. Esa tensión entre lo académico y lo creativo fue, en muchos sentidos, el motor de su vida. Su pasión por las lenguas no solo era un ejercicio de erudición, era un acto de amor hacia la humanidad y su capacidad de crear significado a través de las palabras. Cada idioma que inventaba era una ventana hacia lo que él mismo llamaba subcreación, la capacidad del ser humano de imitar la obra divina creando mundos secundarios que reflejan la luz de la creación original. Para Tolkien, inventar lenguas y mitos no era un simple juego, era un acto profundamente espiritual. Al mirar hacia atrás, resulta evidente que sin esta obsesión académica y filológica, El Señor de los Anillos nunca habría existido tal como lo conocemos. La década de 1930 representó para Tolkien un periodo de gran actividad académica y familiar, pero también fue el momento en que, casi de manera accidental, comenzó a gestarse la obra que lo catapultaría a la fama mundial, El Hobbit. Para entender cómo nació este libro, hay que recordar que Tolkien llevaba años construyendo lenguas, mitos y relatos que formaban parte de lo que más tarde se llamaría el Silmarillion. Sin embargo, estas historias eran demasiado densas, poéticas y complejas para el gran público. Eran relatos que compartía en privado con sus amigos o que permanecían guardados en sus cuadernos. Lo que él no imaginaba es que un cuento escrito en principio para entretener a sus hijos acabaría siendo el punto de partida para la popularización de todo su universo literario. Cuenta la anécdota que, mientras corregía exámenes en la Universidad de Oxford, Tolkien se encontró con una hoja en blanco. Y, casi como un impulso espontáneo, escribió una frase sencilla pero poderosa. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. Esa frase, escrita sin un plan previo, fue el germen de todo. A partir de ahí, comenzó a desarrollar una historia para explicar quién era ese hobbit, cómo vivía y qué aventuras lo llevarían a salir de su agujero. Así nació Bilbo Bolsón, un personaje que reflejaba, en parte, la vida tranquila y hogareña que Tolkien tanto valoraba, pero también la capacidad de cualquier ser aparentemente insignificante de embarcarse en aventuras extraordinarias. En casa, El Hobbit se convirtió en un cuento recurrente para sus hijos. Tolkien les leía los capítulos en voz alta, y ellos se convertían en sus primeros críticos, sugiriendo cambios o reaccionando con entusiasmo ante las criaturas y escenarios. De esta manera, la historia fue tomando forma, enriquecida no solo por la imaginación del autor, sino también por la complicidad familiar. Durante varios años, Tolkien fue puliendo el manuscrito sin grandes pretensiones. No pensaba en publicar, sino en crear un cuento infantil lleno de dragones, enanos, magos y mapas. Sin embargo, el destino intervino. Una copia del manuscrito llegó a manos de Susan Dagnall, empleada de la editorial George Allen y Unwin. Ella quedó fascinada con la historia y convenció a Tolkien de enviarla oficialmente para su consideración. El editor, Stanley Unwin, decidió someter el libro a una prueba inusual. Le dio el manuscrito a su hijo de 10 años, Rainer, para que lo leyera y emitiera su opinión. La respuesta del niño fue entusiasta, y eso bastó para que la editorial aceptara publicarlo. En 1937, El Hobbit fue lanzado oficialmente al público. El éxito fue inmediato. Los críticos lo describieron como una obra fresca, ingeniosa y encantadora. Los lectores, por su parte, quedaron cautivados por el mundo vibrante que Tolkien había creado, un lugar en el que dragones como Smaug, magos como Gandalf y pueblos curiosos como los enanos se entrelazaban en una aventura que parecía escrita tanto para niños como para adultos.
El impacto del libro sorprendió incluso al propio Tolkien. Lo que había comenzado como un relato íntimo y familiar se transformó en un fenómeno editorial. De la noche a la mañana, el filólogo y profesor universitario se convirtió en un escritor reconocido. El éxito fue tal que la editorial pronto le pidió una secuela. Y aunque Tolkien en un principio pensó en continuar con un tono similar al del Hobbit, pronto comprendió que el mundo que había creado tenía un potencial mucho mayor. De hecho, la publicación del Hobbit también tuvo otra consecuencia inesperada. Abrió la puerta a la exploración de los mitos y lenguas que llevaba años elaborando en secreto. Muchos lectores se quedaron intrigados con las referencias a un mundo más amplio detrás de la aventura de Bilbo. Nombres como Gondolin, los elfos de Rivendell o la misteriosa sombra del Este insinuaban que existía una historia más vasta, que Tolkien llevaba décadas construyendo en silencio. Este punto fue crucial, porque conectó dos facetas que hasta entonces habían estado separadas en la vida del autor: la invención de lenguas y mitologías, y la publicación de un relato accesible al público. Con El Hobbit, Tolkien encontró un puente entre el mundo académico y la fantasía popular. El propio autor, sin embargo, sentía cierta incomodidad con el hecho de que su obra más conocida hasta ese momento fuera un cuento infantil. Aunque estaba orgulloso del libro, su verdadera ambición era mucho más grande. Quería dar forma a una mitología completa para Inglaterra, una especie de epopeya moderna que pudiera equipararse a los mitos nórdicos o griegos. El éxito del Hobbit también coincidió con una etapa de gran dinamismo en su vida personal y académica. En casa, su familia crecía y sus hijos se convertían en sus primeros lectores y críticos. En Oxford, sus colegas reconocían cada vez más su brillantez como profesor y conferencista. Y en los Inklings, su círculo literario, encontró un público atento que lo animaba a seguir expandiendo su universo narrativo. Sin embargo, no todo fue fácil. Al aceptar escribir una continuación del Hobbit, Tolkien se enfrentó a una tarea titánica. Lo que en principio iba a ser otra historia ligera para niños, poco a poco fue creciendo en complejidad y en ambición. Las notas que había acumulado durante décadas, los mitos del Silmarillion y las lenguas que había inventado comenzaron a entrelazarse con la historia de los hobbits. Y así, lo que iba a ser una secuela terminó convirtiéndose en una obra monumental, El Señor de los Anillos. En retrospectiva, El Hobbit puede considerarse como la semilla que hizo florecer todo el universo de Tolkien. Sin ese primer libro, quizás nunca habría existido Frodo, Aragorn o Sauron. Fue el éxito inesperado de Bilbo Bolsón el que permitió a Tolkien abrir la puerta de la Tierra Media a millones de lectores, y fue también la obra que le dio la confianza necesaria para embarcarse en la creación de una de las epopeyas más influyentes de la literatura del siglo XX. Más allá de su éxito inmediato, El Hobbit dejó claro algo fundamental: Tolkien no solo era un filólogo erudito ni un académico encerrado en el estudio de textos antiguos, era también un narrador nato, capaz de despertar la imaginación de niños y adultos por igual. Y, aunque en ese momento ni él ni sus lectores podían preverlo, aquel agujero en el suelo que albergaba a un hobbit sería la puerta de entrada a un universo literario inmortal. Cuando El Hobbit se publicó en 1937 y se convirtió en un éxito inmediato, la editorial George Allen y Unwin no perdió el tiempo en pedirle a Tolkien una secuela. El público había quedado fascinado con Bilbo, Gandalf y el misterioso mundo que apenas se insinuaba detrás de la aventura. Sin embargo, lo que Tolkien comenzó a escribir no fue exactamente lo que su editorial esperaba. Lo que iba a ser una historia ligera, en la misma línea del Hobbit, pronto se transformó en una obra monumental que le tomaría más de una década completar: El Señor de los Anillos. En un principio, Tolkien consideró continuar con la historia de Bilbo y sus aventuras, quizás añadiendo un nuevo dragón o un nuevo viaje. Pero, a medida que avanzaba en sus notas, las piezas de un rompecabezas mayor comenzaron a encajar. El universo que había estado construyendo durante años en el Silmarillion, con sus mitologías, lenguas y cronologías, empezó a conectarse con el destino de los hobbits. Lo que surgió fue algo mucho más ambicioso, una epopeya que abarcaría miles de años de historia ficticia y que exploraría temas tan profundos como la corrupción del poder, el sacrificio, la amistad y la lucha interminable entre el bien y el mal. El proceso de escritura fue arduo y lento. Tolkien trabajaba como profesor universitario a tiempo completo, con responsabilidades familiares y académicas que le dejaban poco espacio para dedicarse a la narrativa. Escribía en los ratos libres, de noche o durante los fines de semana, corrigiendo incansablemente cada página. Su perfeccionismo era legendario, no se conformaba con un borrador, sino que reescribía capítulos completos una y otra vez,
cambiando nombres, ajustando mapas y refinando diálogos. Uno de los mayores retos fue decidir el tono de la obra. El Hobbit había sido concebido como un cuento infantil, con un estilo ligero y humorístico. Pero con El Señor de los Anillos, Tolkien comprendió que debía elevar el nivel narrativo. Ya no se trataba solo de una aventura, sino de un relato épico con profundas resonancias mitológicas. El resultado fue un cambio de tono que sorprendió a muchos. En lugar de un libro para niños, Tolkien estaba creando una epopeya comparable a las grandes sagas de la antigüedad. El proceso de escritura se extendió desde 1937 hasta 1949. Fueron 12 años de esfuerzo constante, interrumpidos por la Segunda Guerra Mundial, que también afectó profundamente a Tolkien. Aunque él no fue combatiente en esta ocasión, 2 de sus hijos participaron en el conflicto, y la amenaza de un mundo dominado por la tiranía se reflejaba en las páginas que iba creando. No es difícil ver en Mordor y en la figura de Sauron un eco de las dictaduras y los horrores de la guerra moderna. Una de las claves del Señor de los Anillos fue el desarrollo del Anillo Único como símbolo central. En El Hobbit, el anillo que Bilbo encuentra en la cueva de Gollum era un simple artefacto mágico que otorgaba invisibilidad. Pero a medida que Tolkien expandía su mitología, comprendió que ese objeto podía convertirse en el eje de una historia mucho más profunda. El Anillo Único pasó a ser la encarnación del poder absoluto y corruptor, un elemento capaz de tentar incluso a los más nobles y de destruir reinos enteros. De esta manera, un detalle menor del Hobbit se transformó en el corazón de la mayor epopeya fantástica del siglo XX. La construcción del relato fue también un ejercicio de arquitectura narrativa. Tolkien diseñó mapas detallados, cronologías precisas y genealogías extensas para asegurar la coherencia interna de su mundo. Cada región de la Tierra Media tenía su historia, su lengua y su cultura. Desde la comarca hasta Mordor, desde Rohan hasta Gondor, todo estaba cuidadosamente pensado para dar la sensación de un mundo real y vivo. Esta obsesión por el detalle es una de las razones por las que El Señor de los Anillos sigue resultando tan convincente. No es solo una historia, es un universo con raíces profundas. Durante estos años, Tolkien compartía avances con sus amigos de los Inklings, en especial con C.S. Lewis. Fue Lewis quien más lo animó a continuar cuando la tarea parecía interminable. Las sesiones de lectura en la taberna de Eagle and Chill eran momentos cruciales donde recibía comentarios y apoyo. Sin la insistencia de Lewis y otros miembros del grupo, es posible que Tolkien hubiera abandonado el proyecto en medio de su propia autoexigencia. Finalmente, en 1949, Tolkien concluyó el manuscrito de El Señor de los Anillos. Había escrito una obra que superaba el 1.000.000 de palabras, dividida en 6 libros agrupados en 3 volúmenes. El trabajo era tan vasto que la editorial dudó en publicarlo. El costo de impresión era enorme y existía la incertidumbre de si un público acostumbrado al Hobbit estaría dispuesto a leer algo tan complejo y extenso. Tras varios retrasos y discusiones, se decidió publicarlo en 3 volúmenes, entre 1954 y 1955, La Comunidad del Anillo, Las 2 Torres y El Retorno del Rey. La recepción fue inicialmente dividida. Algunos críticos lo elogiaron como una obra maestra de la literatura moderna, mientras que otros lo descalificaron como un simple escapismo infantil. Pero, al margen de las reseñas, los lectores comenzaron a conectarse profundamente con la historia. El viaje de Frodo, Sam, Aragorn y Gandalf tocaba fibras universales: la lealtad, el sacrificio, la lucha contra la tentación. Pronto, El Señor de los Anillos se convirtió en un fenómeno cultural. Un aspecto fundamental del éxito fue la manera en que la obra trascendió las fronteras del género. Aunque se trataba de fantasía, El Señor de los Anillos fue leído también como una alegoría sobre la guerra, sobre el poder y sobre la condición humana. En plena posguerra, con el recuerdo fresco de Hitler, Stalin y las bombas atómicas, el mensaje de Tolkien resonaba con fuerza. Incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y el valor de los humildes pueden marcar la diferencia. El impacto del libro no tardó en expandirse. En los años 60, El Señor de los Anillos se convirtió en un fenómeno entre los jóvenes de Estados Unidos y Europa, especialmente en el contexto de la contracultura. Para muchos, la lucha de los hobbits contra la maquinaria de Mordor simbolizaba la resistencia frente a sistemas opresivos. Las frases, canciones y personajes comenzaron a formar parte del imaginario colectivo. Sin embargo, Tolkien siempre fue cauteloso con las interpretaciones políticas o alegóricas de su obra.
Rechazaba la idea de que El Señor de los Anillos fuera una alegoría directa de la Segunda Guerra Mundial o de la situación política contemporánea. Prefería hablar de aplicabilidad antes que de alegoría. La obra no representaba literalmente un hecho histórico, pero cada lector podía encontrar en ella resonancias y paralelismos con su propia realidad. La construcción de El Señor de los Anillos no solo cambió la vida de Tolkien, sino también el rumbo de la literatura. Antes de él, la fantasía era un género considerado menor, relegado a los cuentos infantiles o a relatos breves. Con su obra, Tolkien demostró que la fantasía podía ser tan profunda y seria como cualquier otro género literario, capaz de explorar los dilemas más complejos del ser humano. A lo largo de la escritura, Tolkien solía referirse a sí mismo como un subcreador. Veía su tarea como un reflejo del acto divino de la creación. Si Dios había creado el mundo, el hombre podía imitarlo creando mundos secundarios que reflejaran su grandeza. El Señor de los Anillos fue, en este sentido, la culminación de esa visión. La vida de Tolkien después de la publicación de El Señor de los Anillos dio un giro inesperado, pues lo que comenzó como la continuación de un relato infantil terminó por transformarlo en una figura central de la literatura del siglo XX. La trilogía, que vio la luz entre 1954 y 1955, supuso un trabajo titánico no solo en la escritura, sino también en la revisión, la coordinación editorial y la búsqueda de coherencia interna dentro de un universo tan vasto. Tolkien no era un escritor que produjera rápido ni con facilidad. Cada palabra, cada nombre y cada pasaje eran revisados, corregidos y repensados varias veces. Su obsesión por la perfección lingüística y por la coherencia de la mitología hacía que la publicación fuese un proceso agotador, pero finalmente la obra salió al mundo. Al inicio, las críticas fueron variadas. Algunos intelectuales lo acusaban de escapismo, de infantilismo, de escribir sobre magos y elfos en una época donde se esperaba literatura más realista o comprometida con los problemas políticos de la posguerra. Pero poco a poco, el eco de su obra empezó a crecer. El Señor de los Anillos se convirtió en un libro amado por lectores comunes que encontraban en él no solo una gran aventura, sino también una profunda reflexión sobre el poder, la corrupción, la esperanza y el valor. Lo curioso es que Tolkien nunca imaginó que su libro pudiera convertirse en un fenómeno cultural. Para él, era una prolongación natural de su pasión por las lenguas y los mitos. Sin embargo, durante la década de 1960, cuando la obra empezó a llegar al público estadounidense, algo increíble ocurrió. El Señor de los Anillos fue adoptado por la contracultura juvenil, especialmente por el movimiento hippie. Los jóvenes que protestaban contra la guerra de Vietnam, que buscaban alternativas a la sociedad consumista y que soñaban con un regreso a la naturaleza, encontraron en la Tierra Media una metáfora poderosa. La comarca, con su vida sencilla y armoniosa, se convirtió en un símbolo del ideal comunitario y natural. Mordor, en cambio, era visto como una representación del poder opresor, industrial y destructivo. Las frases y los personajes de Tolkien comenzaron a circular en carteles, camisetas y reuniones juveniles. Incluso en los campus universitarios de Estados Unidos, la lectura de la trilogía se volvió casi un rito de iniciación. Para Tolkien, esto fue algo ambiguo. Por un lado, se sentía agradecido por la enorme popularidad, pero por otro, desconfiaba de la interpretación que se hacía de su obra. Él mismo siempre aclaró que no había escrito alegorías políticas o sociales, y que no se trataba de un comentario directo sobre la guerra, la tecnología o la modernidad. Para él, todo nacía de la mitología, de su amor por las lenguas y de su intención de contar una historia épica. Sin embargo, era inevitable que los lectores encontraran en su obra un espejo de su tiempo. Así fue como Tolkien, un académico discreto de Oxford, se transformó sin querer en un ícono cultural de una generación que buscaba respuestas en mundos de fantasía. Este éxito trajo consigo tanto reconocimiento como tensiones. Por un lado, Tolkien comenzó a ser acosado por admiradores que conseguían su dirección en Oxford y se presentaban en su casa pidiendo autógrafos o queriendo conversar con él sobre la Tierra Media. La tranquilidad que tanto valoraba empezó a verse interrumpida. Edith, su esposa, resentía estas invasiones, y Tolkien, aunque agradecido, se sentía incómodo con la idea de convertirse en una celebridad. No obstante, también hubo momentos de genuina satisfacción. Tolkien recibía cartas de lectores de todas partes del mundo, algunos agradeciéndole por haber cambiado su vida o por haberles dado consuelo en tiempos de dificultad. Estas reacciones lo conmovían profundamente, aunque nunca dejaron de sorprenderle.
Otro aspecto importante de esta etapa fue su relación con los derechos de autor y las ediciones no autorizadas. En Estados Unidos apareció una versión pirata de El Señor de los Anillos publicada sin su permiso, lo cual desató una batalla legal y personal. Tolkien se sintió traicionado, aunque finalmente el problema se resolvió con nuevas ediciones oficiales que consolidaron aún más la difusión de la obra. Gracias a ello, el libro se convirtió en un bestseller internacional y consolidó la reputación de Tolkien como uno de los grandes narradores de su tiempo. Mientras tanto, en el plano personal, Tolkien disfrutaba de la vida familiar. Sus hijos ya eran adultos y cada uno había seguido su camino, pero seguían manteniendo un vínculo fuerte con su padre. Christopher, en particular, se convirtió en su colaborador más cercano, ayudándolo a organizar y revisar los manuscritos que aún permanecían inéditos. Fue él quien, después de la muerte de Tolkien, publicaría el Silmarillion y otras obras que ampliaron el Legendarium. Sin embargo, incluso en vida, Tolkien encontraba apoyo en su hijo, especialmente para enfrentar las complejidades editoriales de su vasto universo narrativo. Los años posteriores al éxito de El Señor de los Anillos también trajeron reconocimientos académicos y culturales. Aunque Tolkien siempre se consideró primero un profesor y un filólogo, no podía ignorar la fama literaria que había alcanzado. Recibió homenajes, entrevistas y conferencias, aunque siempre con cierta timidez. Su carácter reservado lo llevaba a huir de los excesos de la exposición pública, pero no podía escapar del hecho de que ya era una figura de referencia. En 1972, un año antes de su muerte, recibió un honor que lo llenó de orgullo. Fue nombrado Comendador de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II. Este reconocimiento oficial representaba no solo un homenaje a su labor académica, sino también al impacto cultural de su obra literaria. Tolkien, que había dedicado su vida a las lenguas, a los mitos y a la enseñanza, veía ahora cómo el mundo le devolvía un reconocimiento que él nunca había buscado, pero que aceptaba con gratitud. La vida junto a Edith en los últimos años estuvo marcada por una tranquilidad relativa. A pesar de los problemas de salud, ambos disfrutaban de la compañía mutua. El amor entre ellos, que había superado tantas pruebas desde su juventud, se mantenía intacto. Cuando Edith falleció en 1971, Tolkien quedó devastado. Habían compartido más de 5 décadas de vida, y su partida lo sumió en una profunda tristeza. Para él, Edith había sido la inspiración de personajes como Lúthien, la elfa inmortal que renuncia a su don por amor a Beren. En la tumba que comparten, Tolkien pidió que junto a su nombre se inscribiera el de Edith con el de Lúthien, y el suyo con el de Beren, uniendo así su amor terrenal con su mitología personal. La muerte de Edith dejó un vacío irreparable en Tolkien, quien, aunque seguía recibiendo honores y veía cómo su obra se volvía cada vez más influyente, ya no era el mismo sin ella. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por la nostalgia y por la compañía de sus hijos y nietos, quienes lo cuidaban y lo rodeaban de cariño. La fama mundial no pudo llenar la ausencia de Edith, pero sí le permitió vivir sus últimos días con el reconocimiento de que había dejado un legado literario inigualable. Finalmente, el 2 de septiembre de 1973, J.R.R. Tolkien falleció a los 81 años. Su muerte marcó el fin de una vida dedicada al estudio, a la enseñanza y a la creación de mundos que trascendieron el tiempo y el espacio. Fue enterrado en Oxford junto a su amada Edith, y sobre su lápida quedó inscrita la historia de amor más íntima y más poderosa de todas las que había creado. La vida de J.R.R. Tolkien siempre estuvo marcada por un profundo sentido de lo sagrado y lo trascendental. Para él, la escritura no era simplemente un ejercicio creativo, sino una forma de dar sentido al mundo y de expresar su visión espiritual. Desde su conversión al catolicismo en la infancia, después de la muerte de su madre, Tolkien mantuvo una fe firme que influyó de manera profunda en su obra. No era un escritor que incluyera sermones o mensajes religiosos explícitos en sus historias, pero su cosmovisión impregnaba cada aspecto de sus mundos imaginarios. Para Tolkien, la Tierra Media era una manera de reflejar verdades universales sobre el bien y el mal, el sacrificio, la esperanza y la redención. Su religión no solo le dio una brújula moral, sino también una forma de interpretar el sufrimiento, la guerra y la pérdida, experiencias que él mismo conoció de cerca. La espiritualidad de Tolkien se manifestaba de manera sutil en sus historias. En ellas no hay una religión organizada como tal, pero sí se percibe una fuerza superior, una presencia creadora y protectora que vela por el destino de los pueblos libres. Esa visión se inspira en su fe, pero también en su profundo conocimiento de la mitología nórdica y germánica,
en la que los dioses y fuerzas superiores guiaban el destino de héroes y pueblos. Al fusionar ambas influencias, Tolkien creó una mitología única, con una fuerza trascendental que nunca cae en lo dogmático, sino que se mantiene en el terreno de lo mítico y lo poético. Personajes como Frodo, Gandalf o Aragorn encarnan valores que se asocian con la humildad, el sacrificio y la esperanza, virtudes que Tolkien admiraba y que consideraba esenciales para resistir ante la oscuridad. Su vida espiritual también estuvo profundamente vinculada con su relación con Edith, la mujer que fue su gran amor desde la juventud. Tolkien veía su historia de amor como algo casi sagrado, y de hecho la plasmó en una de las historias más conmovedoras de su mitología, la de Beren y Lúthien. En esta narración, que para él tenía un valor especial, un mortal se enamora de una inmortal y lucha contra fuerzas imposibles para estar con ella. Esa metáfora de amor eterno fue tan importante en su vida que, tras la muerte de Edith, pidió que en su tumba se escribiera Lúthien bajo su nombre, mientras que en la suya se inscribiría Beren. Era su manera de unir para siempre la realidad de su vida con la poesía de su creación, borrando las fronteras entre mito y verdad personal. La muerte, para Tolkien, no era un final absoluto, sino un tránsito hacia una unión más profunda, y en ese sentido, su fe le permitió dotar de sentido eterno a su historia de amor. Además de su devoción personal, Tolkien tenía una manera muy particular de ver el acto creativo. Para él, la imaginación era un don divino, una forma en la que los seres humanos podían participar en la obra creadora de Dios. Llamaba a este proceso subcreación, pues aunque los hombres no podían crear de la nada como lo hacía la divinidad, sí podían elaborar mundos, historias y símbolos que reflejaran fragmentos de la verdad. En sus escritos y cartas, defendía esta idea con pasión, y consideraba que toda gran obra literaria tenía una raíz espiritual, aunque el autor no fuera plenamente consciente de ello. Esta visión explica por qué Tolkien dedicaba tanto esfuerzo a dar coherencia interna a su mundo ficticio, como si quisiera construir un reflejo de la creación misma. La religión también jugó un papel crucial en su forma de enfrentar las dificultades de su vida. La pérdida de sus padres en la infancia, la dureza de la guerra, las muertes de sus amigos más cercanos y las angustias económicas de su juventud lo marcaron profundamente. Sin embargo, Tolkien veía todo ello como parte de un camino que debía recorrer. Su fe lo sostenía en medio del dolor y le permitía mantener la esperanza en la redención, tanto personal como universal. Esa visión también se refleja en sus historias, donde los momentos más oscuros nunca son definitivos y siempre hay una chispa de luz que se abre paso, por pequeña que sea. La célebre frase de Sam en El Señor de los Anillos, cuando le recuerda a Frodo que incluso la noche más oscura termina y el sol vuelve a salir, es un eco de esa visión que Tolkien sostenía en lo más profundo de su ser. En sus últimos años, Tolkien mantuvo una relación cercana con su fe, aunque también atravesó crisis y dudas. Sus cartas muestran a un hombre profundamente humano, que no se consideraba a sí mismo un santo ni un ejemplo perfecto. Era consciente de sus errores y debilidades, y se confesaba muchas veces con cierta dureza hacia sí mismo. Aún así, nunca abandonó la convicción de que su vida estaba guiada por un propósito mayor. Esa mezcla de humildad y confianza en lo divino lo acompañó hasta sus últimos días, y quienes lo conocieron lo describían como un hombre sencillo, sereno y profundamente marcado por su espiritualidad. Todo esto revela que la religión y la espiritualidad no eran para Tolkien un adorno de su vida, sino un pilar fundamental que dio forma a su obra, a sus relaciones personales y a su manera de concebir la muerte. Para él, escribir era una forma de acercarse a lo eterno, amar era una manera de trascender el tiempo, y morir era tan solo una parte del viaje hacia la unión con lo divino. Su legado no puede entenderse sin esta dimensión espiritual, que sigue viva en cada página de su obra y en cada lector que encuentra en sus historias no solo entretenimiento, sino también una chispa de esperanza y sentido. La relación de J.R.R. Tolkien con Edith Pratt fue, sin duda, el eje invisible que sostuvo su vida y su obra durante más de medio siglo. Desde que se conocieron cuando ambos eran jóvenes, su vínculo se convirtió en una fuerza determinante que influyó en cada decisión importante que tomó, en la manera en que veía el mundo y en la forma en que construyó la Tierra Media. Para Tolkien, Edith no fue solo una compañera sentimental, sino una musa, una fuente de inspiración y un ancla en medio de las turbulencias de la vida. Su amor comenzó de manera delicada y complicada. Durante años, la relación estuvo marcada por la prudencia y la paciencia, pues su tutor legal, ya que Tolkien había quedado huérfano a temprana edad, se oponía a que ella se convirtiera en su pareja. Sin embargo, la perseverancia, la devoción mutua y la intensidad del afecto que sentían ambos hicieron que, finalmente, se casaran en 1916,
pocos meses antes de que Tolkien fuera enviado al frente durante la Primera Guerra Mundial. El impacto de Edith en Tolkien fue profundo y multifacético. Ella comprendía la sensibilidad de su esposo, su inclinación por el mundo de la imaginación, la literatura y las lenguas inventadas. Su paciencia y ternura le proporcionaron un refugio seguro en medio de la adversidad, especialmente durante los años de guerra y las dificultades económicas posteriores. Cada carta que Tolkien le escribió desde el frente reflejaba no solo su amor apasionado, sino también la importancia de Edith como sostén emocional y moral. En sus cartas, a menudo expresaba su esperanza de regresar y construir una vida juntos, pero también su temor ante la posibilidad de no sobrevivir, consciente de que la guerra podía arrebatarle lo que más amaba. Edith fue más que un apoyo emocional, su presencia influyó directamente en la obra de Tolkien. El personaje de Lúthien, la elfa inmortal que renuncia a su inmortalidad por amor a Beren, es una alegoría directa de la relación entre ellos. Tolkien reconoció en varias ocasiones que Lúthien era, de alguna manera, Edith, y que Beren representaba su propia figura, un hombre dispuesto a superar cualquier obstáculo por la mujer que amaba. Esta historia, que aparece en el Silmarillion y en otras narraciones de su Legendarium, simboliza no solo el amor romántico, sino también la devoción, la entrega y la valentía que caracterizaron su vida junto a Edith. Su matrimonio se convirtió en un modelo de lealtad y complicidad que lo sostuvo en todos los desafíos, desde los más personales hasta los que afectaban su carrera literaria y académica. Durante las décadas siguientes, la vida de Tolkien y Edith se desarrolló en Oxford, donde él trabajaba como profesor y filólogo, y donde ambos disfrutaban de una rutina sencilla pero rica en significado. A pesar de los compromisos académicos, de la fama que comenzó a crecer tras la publicación del Hobbit y luego del Señor de los Anillos, encontraban siempre tiempo para estar juntos, pasear, conversar y mantener la cercanía que había caracterizado su relación desde los primeros años. Edith, consciente del genio creativo de su esposo, se convirtió en una protectora de su tiempo y de su energía, asegurándose de que pudiera dedicarse a escribir y a construir su mundo sin interrupciones innecesarias. El amor de Edith también fue una fuente de estabilidad emocional frente a las presiones externas. La fama literaria de Tolkien, aunque gratificante, lo convertía en un hombre público de manera involuntaria. Las cartas, visitas de admiradores, entrevistas y solicitudes de explicaciones sobre su obra podían resultar abrumadoras. Edith, con su carácter sereno y su comprensión, ayudaba a filtrar estas demandas y a mantener la intimidad del hogar, lo que permitió a Tolkien conservar un espacio personal donde reflexionar, escribir y soñar. Su presencia cotidiana, aparentemente sencilla, fue un factor decisivo para que Tolkien pudiera completar obras de la envergadura del Señor de los Anillos y para que se mantuviera motivado en los años finales de su vida, incluso cuando la salud comenzaba a mostrar signos de desgaste. La influencia de Edith en Tolkien también se percibe en su manera de ver la belleza, la música y la naturaleza. Ella compartía con él un gusto por los paseos por el campo, por la contemplación de los árboles y por la observación de la vida cotidiana como fuente de inspiración. Estos elementos, tan presentes en la Tierra Media, reflejan la sensibilidad que ambos compartían. La comarca, con su tranquilidad, sus prados y su armonía, no es solo un escenario imaginario, sino un reflejo de la vida que Tolkien vivió y deseaba vivir junto a Edith, un espacio donde la paz, la amistad y el amor podían prosperar, incluso frente a las amenazas externas. Cuando Edith falleció en 1971, Tolkien quedó sumido en un dolor profundo. Su matrimonio había sido el eje central de su vida durante más de 50 años, y su muerte lo confrontó con la fragilidad de la existencia y la inevitabilidad de la pérdida. Sin embargo, incluso en la tristeza, Tolkien encontró en su amor compartido un sentido de trascendencia. Su decisión de ser enterrado junto a Edith y de inscribir en su tumba los nombres de Beren y Lúthien fue una manera de unir su historia personal con la mitología que había creado, transformando el dolor en un acto de belleza y eternidad. Esta elección simbolizaba la convicción de Tolkien de que el amor verdadero no termina con la muerte, sino que perdura más allá del tiempo, inmortalizado en la memoria y en la imaginación. El matrimonio con Edith, en definitiva, fue mucho más que una historia de amor personal. Fue la base sobre la cual Tolkien construyó su mundo, sus valores y su legado. La fortaleza, la paciencia y la ternura de Edith lo acompañaron durante las guerras, las dificultades profesionales, las críticas y la fama, y su influencia permanece visible en cada página de sus libros.
La manera en que Tolkien convirtió su amor en narrativa, en mitología y en símbolo demuestra cómo su vida personal y su creación literaria estuvieron intrínsecamente entrelazadas, y cómo su devoción por Edith se convirtió en una fuerza silenciosa que marcó para siempre la historia de la literatura y la imaginación humana. Incluso tras su muerte, el recuerdo de Edith y la manera en que ambos vivieron y compartieron su vida sigue inspirando a los lectores. La historia de amor entre Beren y Lúthien se convierte en un eco constante del amor entre Tolkien y Edith, recordando que detrás de los grandes mundos de fantasía, detrás de los mapas, los lenguajes inventados y las epopeyas, existe una vida real de afectos, sacrificios y compromisos que da sentido a toda creación. La historia de Tolkien y Edith, así, se convierte en parte de la magia misma de sus relatos, un testimonio de que el amor puede trascender la realidad, la muerte y el tiempo, perdurando tanto en el mundo real como en los mundos que nacen de la imaginación. Los últimos años de J.R.R. Tolkien estuvieron marcados por una combinación de tranquilidad hogareña, reconocimiento internacional y una profunda reflexión sobre su vida, su obra y el legado que dejaría a futuras generaciones. Después de la fama alcanzada con El Señor de los Anillos y la publicación del Hobbit años antes, Tolkien vivió una etapa de relativa calma junto a su esposa Edith, disfrutando de la compañía de sus hijos, nietos y de un círculo cercano de amigos y colegas que compartían su pasión por la literatura y la filología. Su rutina diaria era sencilla: largas caminatas por Oxford, paseos por los jardines, conversaciones interminables con su familia sobre literatura, historia y mitología, y momentos de escritura en los que continuaba desarrollando y revisando textos que serían publicados póstumamente. Estos años le permitieron contemplar con satisfacción cómo su obra había logrado trascender fronteras, lenguas y culturas, convirtiéndose en un fenómeno global que influía no solo en la literatura, sino también en la música, el cine, el arte y la cultura popular en general. A pesar de la fama, Tolkien se mantuvo fiel a sí mismo, evitando en la medida de lo posible la exposición mediática y los grandes eventos públicos. Su carácter reservado y su inclinación por la privacidad lo llevaron a concentrarse en lo que realmente valoraba: la escritura, la enseñanza y la vida familiar. Aún así, el reconocimiento internacional era inevitable. Académicos, escritores, críticos y lectores de todo el mundo lo buscaban para entrevistas, cartas y conferencias, y aunque esto a veces lo abrumaba, también le proporcionaba la confirmación de que su obra había alcanzado una relevancia duradera. En ese sentido, Tolkien vivió consciente de que había logrado algo que pocos escritores pueden alcanzar: crear un universo literario tan complejo, coherente y fascinante que seguiría vivo mucho después de su propia existencia. Durante estos años, Tolkien reflexionaba a menudo sobre los temas centrales de su obra: el bien y el mal, el poder y la corrupción, la amistad y la lealtad, la esperanza frente a la adversidad. Comprendía que sus historias no eran simples relatos de fantasía, sino exploraciones de la condición humana. Cada personaje, cada escenario, cada conflicto estaba impregnado de significados profundos, muchos de los cuales derivaban de sus propias experiencias en la vida real. La Primera Guerra Mundial, las pérdidas personales, la guerra civil y la devastación de su tiempo habían dejado huellas profundas en su visión del mundo, y estas huellas eran visibles en la lucha constante de sus personajes contra fuerzas abrumadoras, en su fe en la virtud de los más humildes y en la importancia de la perseverancia, la amistad y la esperanza. En estos años finales, la salud de Tolkien comenzó a debilitarse. A pesar de su vitalidad mental, el cuerpo mostraba señales de desgaste. Su visión y movilidad se vieron afectadas, pero su mente seguía aguda y su capacidad creativa intacta. Cada día que podía dedicar a la lectura, la escritura o la contemplación de su mundo interior era un regalo. Sus amigos y familiares se convertían en cuidadores y en testigos de su proceso de envejecimiento, mientras él continuaba compartiendo historias, consejos y enseñanzas con quienes lo rodeaban. La muerte de Edith en 1971 fue un golpe devastador para Tolkien. Habían compartido más de 5 décadas de vida, construyendo juntos una existencia basada en la confianza, el amor y la complicidad. La pérdida de su compañera fue un momento de profunda introspección y dolor, pero también de reafirmación de los valores que habían compartido: la lealtad, la devoción y la capacidad de amar más allá de las dificultades y del tiempo. Su decisión de ser enterrado junto a ella y de inscribir en sus lápidas los nombres de Beren y Lúthien reflejaba no solo la importancia de su amor, sino también su convicción de que la literatura, la vida y el afecto verdadero estaban intrínsecamente conectados. En ese gesto, Tolkien dejó un símbolo eterno de que el amor puede trascender incluso la muerte, convirtiéndose en parte de la memoria colectiva y del mito personal que construyó a lo largo de su vida. A medida que se acercaba el final de su vida,
Tolkien contemplaba con calma el alcance de su legado. Comprendía que la popularidad de su obra, la influencia sobre generaciones de escritores y la expansión de la literatura fantástica como género eran parte de un fenómeno mucho más amplio que él mismo. Su Legendarium, que había comenzado como un proyecto íntimo para dar vida a lenguas y mitos propios, se había convertido en un referente universal, y cada lector, cada académico y cada artista que se inspiraba en su trabajo contribuía a mantener vivo su mundo. Tolkien entendía que su contribución no se limitaba a entretener o a fascinar, sino a ofrecer un espacio de reflexión, de valores y de imaginación que permitiría a la humanidad explorar aspectos fundamentales de la existencia. Finalmente, el 2 de septiembre de 1973, J.R.R. Tolkien falleció a los 81 años. Su muerte marcó el cierre de una vida que había estado dedicada al estudio, a la enseñanza, a la creación literaria y a la exploración de la imaginación humana. Sin embargo, la obra de Tolkien no murió con él. Gracias al trabajo de su hijo Christopher y de sus colaboradores, se publicaron numerosas obras póstumas que ampliaron el alcance de su universo, incluyendo el Silmarillion, Los hijos de Húrin, cuentos inconclusos y otras colecciones que permitieron a los lectores profundizar en la historia de la Tierra Media y conocer la riqueza de su mitología. La labor de conservación y publicación póstuma fue crucial para mantener vivo el mundo que Tolkien había creado y para asegurar que futuras generaciones pudieran acceder a él. La influencia de Tolkien tras su muerte se volvió aún más evidente en la cultura popular. Sus historias inspiraron adaptaciones cinematográficas, musicales, teatrales y artísticas que llevaron la Tierra Media a millones de personas en todo el mundo. Desde las películas épicas de Peter Jackson hasta las ilustraciones, juegos y producciones literarias derivadas, la obra de Tolkien se convirtió en un fenómeno global que continúa expandiéndose incluso décadas después de su partida. Lo que comenzó como un proyecto personal de creación literaria se transformó en un legado universal, una invitación a soñar, a imaginar y a reflexionar sobre el valor de la amistad, la esperanza y la lucha frente a la adversidad. La muerte de Tolkien no puso fin a su influencia, sino que la consolidó. Su vida y obra siguen siendo estudiadas, admiradas y celebradas, y su capacidad para crear mundos tan complejos, creíbles y llenos de significado sigue siendo un referente insuperable en la literatura mundial. La combinación de amor, fe, inteligencia, dedicación y pasión que caracterizó su existencia dejó una huella imborrable, y su historia personal, entrelazada con la creación de su mitología, se convierte en un testimonio de cómo la vida, el arte y la imaginación pueden fundirse para trascender el tiempo y la mortalidad. Tras la muerte de J.R.R. Tolkien, su legado comenzó a expandirse de maneras que él mismo probablemente no habría imaginado. El mundo se dio cuenta de que la creación de la Tierra Media no era solo un conjunto de historias fantásticas, sino un universo completo, con su propia historia, mitología, lenguas, geografía y cultura, que ofrecía a los lectores una experiencia literaria única y profundamente inmersiva. La labor de Christopher Tolkien, su hijo, fue fundamental para preservar y organizar el vasto caudal de manuscritos, notas, mapas y bocetos que J.R.R. había dejado atrás. Cada publicación póstuma revelaba nuevas capas de profundidad en la mitología, mostrando que los eventos del Hobbit y El Señor de los Anillos eran solo la culminación de siglos de historia ficticia que Tolkien había construido con un cuidado extraordinario. Gracias a esto, generaciones de lectores pudieron comprender la magnitud del trabajo del autor y admirar la coherencia y riqueza de su mundo, algo que pocos escritores han logrado a lo largo de la historia. La influencia de Tolkien no se limitó a la literatura, se expandió a prácticamente todos los ámbitos de la cultura popular. Las adaptaciones cinematográficas, comenzando con las emblemáticas películas de Peter Jackson, llevaron la Tierra Media a millones de personas alrededor del mundo, haciendo que sus personajes y escenarios se convirtieran en iconos universales. Gandalf, Frodo, Aragorn, Galadriel y tantos otros dejaron de ser personajes de papel para convertirse en figuras que inspiraban a toda clase de audiencias, desde jóvenes que descubren la fantasía hasta adultos que reconocen en sus historias reflexiones profundas sobre el poder, la amistad, la lealtad y la esperanza. Cada película, cada ilustración, cada juego de rol o videojuego basado en sus obras contribuyó a mantener vivo el universo de Tolkien y a introducirlo a nuevas generaciones de lectores y espectadores. Más allá de la popularidad mediática, el impacto académico de Tolkien también se volvió inmenso. Su labor como filólogo y profesor en Oxford influyó en la manera en que se estudian las lenguas y la mitología hoy en día. Sus estudios sobre inglés antiguo, gótico y nórdico, así como su profundo conocimiento de los mitos germánicos y celtas, se tradujeron en una obra literaria que combina erudición con creatividad,
demostrando que la fantasía puede ser rigurosa, compleja y significativa. Universidades de todo el mundo comenzaron a incluir estudios sobre Tolkien en sus programas de literatura comparada y filología, reconociendo la importancia de su trabajo no solo como escritor, sino también como investigador y pensador. El análisis de su obra permite comprender cómo los mitos, la lengua y la historia pueden fusionarse para construir mundos completamente verosímiles, capaces de transmitir enseñanzas sobre la condición humana. El fenómeno cultural que rodea a Tolkien también incluye una influencia profunda en la literatura fantástica moderna. Escritores como George R.R. Martin, Ursula K. Le Guin, Neil Gaiman, J.K. Rowling y muchos otros han reconocido explícitamente la deuda con Tolkien, no solo por la creación de mundos ricos y coherentes, sino también por la manera en que los conflictos, la política y la moral se entrelazan con la aventura y la imaginación. El género de fantasía que hoy conocemos, desde sagas épicas hasta series de libros y películas de gran éxito, debe en gran medida su estructura y su capacidad de fascinación a la obra de Tolkien. La forma en que los autores modernos construyen mundos, desarrollan lenguas inventadas, crean genealogías complejas y tejen tramas extensas tiene como antecedente directo la influencia de su trabajo. Otro aspecto notable del legado de Tolkien es cómo su obra logró trascender la literatura para convertirse en un fenómeno de identificación personal. Millones de personas alrededor del mundo se sienten reflejadas en sus personajes y en los dilemas que enfrentan. El viaje de Frodo, la resistencia de Sam, la valentía de Aragorn y la sabiduría de Gandalf se han convertido en metáforas universales de la lucha humana frente a la adversidad. El poder del anillo, la amenaza de la corrupción y la fuerza de la amistad son símbolos que hablan a todas las culturas, todas las edades y todas las épocas. La Tierra Media no es solo un escenario fantástico, sino un espejo en el que los lectores pueden verse a sí mismos, comprender la fragilidad y la grandeza de la condición humana y encontrar inspiración para enfrentar los desafíos de la vida real. La influencia de Tolkien también se observa en la música, el arte y el entretenimiento digital. Bandas de música, ilustradores, diseñadores de videojuegos y cineastas han tomado elementos de su universo para crear obras que dialogan con la originalidad de la Tierra Media, expandiéndola de maneras que él nunca habría imaginado. Cada interpretación, cada adaptación, aunque diferente, refleja la fuerza de los mundos que Tolkien construyó, mundos que no pertenecen solo a su creador, sino que se convierten en patrimonio cultural global. Su obra se convirtió en un lenguaje común de la imaginación, capaz de unir personas de distintas edades, nacionalidades y contextos a través de historias, valores y emociones compartidas. Finalmente, el legado de Tolkien no puede entenderse sin reconocer la profundidad humana de su vida. Más allá del autor famoso, del académico brillante o del creador de la Tierra Media, Tolkien fue un hombre que amó intensamente, que sufrió pérdidas, que enfrentó guerras y que encontró en la fe, en la familia y en la imaginación una guía para vivir con sentido. Su muerte en 1973 marcó el fin de su existencia física, pero dejó un legado vivo que continúa creciendo, inspirando a millones y mostrando que la literatura puede ser un puente entre la realidad y la fantasía, entre lo humano y lo mítico, entre lo temporal y lo eterno. J.R.R. Tolkien sigue siendo, hasta hoy, un símbolo de cómo la dedicación, la pasión y el amor por la creación pueden trascender la vida de un hombre y convertirse en un patrimonio universal. Sus obras, sus personajes, su mitología y la fuerza de su imaginación continúan vivos, recordándonos que la literatura puede ser una forma de inmortalidad, un vehículo para explorar los límites de la mente, el corazón y el espíritu humano. En cada lector que abre sus libros, en cada cineasta que adapta sus historias y en cada músico, artista o jugador que se inspira en su mundo, J.R.R. Tolkien sigue viviendo, demostrando que el verdadero legado de un creador no está solo en lo que escribió, sino en la capacidad de su obra para tocar vidas, emocionar corazones y mantener viva la magia de imaginar lo imposible.